un estudio más de la palabra de nuestro Dios. Vamos a meditar en el tema, el resultado de dejar a Dios, ¿verdad? El deseo de Dios es tener al hombre bajo sus alas, bajo su cobertura, bajo su protección. El deseo de Dios es salvar al hombre. El deseo de Dios en el tiempo de Israel era que ese pueblo se manifestase como hijos de Dios. Y por tanto tiempo Dios quiso, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, para que ellos estuvieran, les mandaba profetas, les mandaba reyes justos que pudiesen guiarlos hacia la conducta que Él quería que tuvieran. Pero ellos, al contrario, entre más Dios los llamaba, ellos más se alejaban. Y eso nos muestra que hasta el día de hoy, el deseo de Dios para con todo hombre, incluso en este tiempo, para con toda la humanidad, es que el pecador reciba su salvación. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios está dispensando gracia, Dios está dando perdón, Dios está ofreciendo salvación y vida eterna. Pero ¿qué hace el hombre, hermano? Hace lo contrario, correcto, alejarse más. Dios lo llama y el hombre como que lo está corriendo, ¿verdad? En otro tiempo, mi amado hermano, cuando llegaba Dios a mi vida por medio de los hermanos, me llegaban y tocaban la puerta, ¿qué hacíamos? No haga tuya para que digan que no hay nadie. ¿O no? Nunca hizo usted. Y no salía a ver ni a la ventana, hermano, porque usted sabía que quiénes eran. Hermanos que estaban, ¿qué? Dios llevándolo a su casa. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Llamándolo. ¿Para qué lo estaba llamando el Señor? Para bendecirlo. Dios no llama a la gente para castigarlo. Dios no llama a su pueblo, ¿verdad? Aquí venís y hoy me la puedes quitar con vos. No, Dios llama a su pueblo para tenerlo en unas condiciones mejores de las que nos encontramos nosotros. Primeramente, si venimos al Señor, hallamos paz, hallamos consuelo, hallamos perdón, hallamos vida eterna, hallamos, hermano, el descanso que necesita nuestras almas. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Solo en el Señor. El hombre busca estas cosas que solo las puede encontrar en el Señor. Miren lo que dice el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué expresión? En la mayoría de las escrituras aparece hasta con signos de admiración. Si usted lo dijera tal como está escrito con esos signos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿no siente usted como un lamento que el Señor está teniendo para con su pueblo? Como que Dios estuviese diciendo: ay, mi pueblo, ¿verdad? Yo llamándolo día con día, les enviaba profetas. ¿Y qué hacían con ellos? ¿Qué hacían con ellos? Los mataban. ¿Qué hace el hombre cuando se le envía una palabra de Dios? La rechaza. ¿Qué hace el hombre cuando se le invita para que venga al Señor? Lo rechaza. ¿Y qué es lo que, por qué cree usted que, mire, el Señor no es como nosotros pensamos, ¿verdad? Es un Dios que me anda buscando, hermano, con un gran cincho para castigarme. No, hombre, Dios no es así. ¿Con qué propósito dice el Señor que le mandaba profeta a su pueblo? Léanlo conmigo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? ¿Qué referencia toma el Señor? Una ilustración de un ave que da a entender, todos conocemos esa ave doméstica. La gallina, ¿a dónde tiene seguro sus polluelos? Bajo sus alas. Quítale un pollo a una gallina que lo tiene debajo de sus alas. ¿Ah? Te voy a contar una anécdota. Cuenta, sí me recuerdo. Mi mamá me contaba que una vez un ave, yo le quité no era una gallina, era una pata. Y yo agarré el pato tierno y no se me prendió de aquí.
Y dicen que yo lloraba y brincaba. ¿Qué estaba haciendo el ave? ¿Quería matarme? No, quería defender a su criatura. ¿Qué quiere hacer Dios entonces con su pueblo, amado? Cuidarnos. Cuando el Señor toma esta ilustración, está queriéndoles decir: aquí los quiero tener, porque ¿a dónde encontramos seguridad, hermanos? Solo en el Señor. La gallina dice que para cuidar a sus polluelos, hermanos, del gavilán, de cualquier animal, los mete debajo. Mire, hermano, yo he tenido el privilegio de ver cómo en el campo las gallinas, al oír el vuelo del gavilán, ellas conocen incluso hasta el canto. Rapidito, hermano, abren sus alas y sus polluelos salen a regocijarse, salen a esconderse, porque tienen seguridad. ¿Cuál es el pollo que se lleva el gavilán? El que queda fuera. Es raro el gavilán que se lleve una gallina. Se puede llevar un pollo, pero no la gallina. ¿Y cuál pollo se lleva? El que no logró llegar bajo la protección de las alas. Entonces, lo que estaba haciendo el Señor cuando les estaba mandando profetas, ¿qué era? Les estaba diciendo: vengan a mí, yo lo voy a guardar, yo lo voy a salvar, yo le voy a perdonar, yo lo voy a llevar al lugar seguro. Eso es lo que dice Dios para nosotros. Cuando nosotros venimos a la iglesia y escuchamos un mensaje, y quizás el mensaje es propicio para lo que nos está pasando, propicia la exhortación, que hasta sentimos: ¿será que alguien le contó al pastor que yo no he venido por esto, aquello y lo otro? ¿Será que ya vinieron con el chambre y le dijeron? No, es Dios mandándote palabra. ¿Para qué? Para que decirte: ven, aquí vas a estar seguro, no te vayas a ir ahí. Pero nosotros somos al contrario. No vuelvo a ir, el pastor, mire con lo que me salió. A algún chambroso le fue con todo y le contó lo que yo andaba haciendo, ¿verdad? No, es Dios que nos está llamando. Y no es Dios que hermano, mire, hay quienes que hasta le tienen miedo a la profecía. Nosotros como iglesia, hermanos, existe la profecía de Dios. Y la profecía más 100% segura es la palabra de Dios. En ella no va a encontrar error usted. A mí me ha hablado el Señor, me ha hablado a través de su palabra. Y existe la revelación a través del sueño, pastor. Sí existe, pero es de Dios también. No se da a cualquiera, no es que cualquiera me va a venir a contar o va a venir a... Sí existe, pero uno siente que en el corazón uno sabe que es Dios y no es el hombre el que te está queriendo humillar, diciéndote lo malo que estás haciendo. Es Dios quien te está mandando profecía, te está hablando por medio de su palabra. ¿Para qué? Para que vengas a Él y te cubras bajo sus alas. Entonces, el profeta no venía al pueblo de Dios a querer solo señalar el pecado. El profeta tenía un propósito con el cual venía al pueblo de Dios: llamar al pueblo ¿a qué? Al arrepentimiento. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? El Señor ve la ciudad de Jerusalén y se lamenta. El lamento de Dios entonces, ¿qué es? Que le rechaza. ¿El deseo de Dios es salvar al hombre? Sí. El lamento de Dios sobre el hombre es que el hombre le rechaza, hermano. Por eso, mis amados hermanos, cada vez que alguien predica la palabra y esta persona no recibe la palabra, ¿qué cree usted que hace el Señor? Ay, le volví a hablar y no me hizo caso. Así, amén. ¿Amén? Amén. ¿Se lamenta Dios? Sí. Sí. ¿De qué? De que yo no sea receptor de su gracia. De que yo no quiera aceptar su misericordia, que yo no quiera tomar lo que Él quiere para mí. Ese es el lamento de Dios. Ese es lo que Dios lamenta del hombre. Eso es lo que Dios está diciendo: yo quiero salvarlo, yo quiero protegerlo, yo quiero guardarlo, yo quiero bendecirlo. Pero Él, al ver que le rechazan, hermanos, se lamenta. Es un resultado desastroso, porque el que deja a Dios deja la fuente de vida, deja la fuente de vida eterna, deja la fuente de que puede saciar su alma, hermano. Ayer Dios nos hablaba por medio de su palabra acerca de la paz, que la paz que Él da no la da como la da el hombre. El mundo está necesitado de paz. ¿Y dónde la puede comprar? Nadie la vende, la regala el Señor. Pero ¿qué hace la gente? La rechaza.
La gente va buscando momentos, voy a relajarme un ratito, dice. Miren, mis amados hermanos, el Señor tiene un sentir de dolor cuando el hombre rechaza su palabra. Si el Señor me habló muchas veces y las veces que yo le rechacé, ¿cómo cree que se sentía? Si supiera para qué lo ando buscando. Si supiera el bien que le tengo. En pocas palabras, ¿sabe qué? El Señor anda con la bendición en sus manos, siguiéndonos. Y qué triste se siente, ¿verdad? Que nos sigue y nosotros no queremos. Miren, hermano, no sé si a usted le ha pasado, que quizás han querido agradar a alguien llevando un regalo. ¿Y quién de ustedes o quién de nosotros se sentirá bien? Usted compre, vamos a ponerlo como ejemplo, usted traiga un regalo, hermano, aquí le traigo, no estoy pidiendo regalo tampoco, no va a pensar, el pastor no, que venga, ¿verdad? Y aquí le traigo, hermano, este regalito, y yo, hermano, en vez de agarrarlo, le dé la espalda. ¿Cómo se va a sentir usted? Mal. ¿Se va a lamentar? Sí. ¿Por qué? Porque no lo recibió. Porque con qué amor lo trae. Porque usted pensó en mí, ¿verdad? Y dijo, le voy a llevar esto al hermano. Y viene con una gran alegría, ¿verdad? Y el hermano con todo su corazón trae su regalo para otro hermano y el otro hermano le da la espalda, ¿no? Ni tan siquiera se deja ver. El deseo del hermano era bendecirlo, ¿o no? El deseo de Dios para el hombre que es bendecirlo, salvarlo, darle vida eterna, darle seguridad, darle paz, darle consuelo. Ese es el deseo de Dios. Pero cuando yo no recibo, hermano, no soy receptor de lo que Dios me está dando, Dios se lamenta. Y Dios en su corazón tiene tristeza. ¿Por qué razón? Porque Él está dándonos y nosotros no queremos. Hagamos un análisis de la vida que vivimos en este tiempo. ¿Este mundo está falto de amor? Sí. ¿Por qué razón? Porque el dueño del amor anda repartiendo amor, que es nuestro Dios, y lo recibe el hombre. No. Ahí está la razón, ¿verdad? ¿Este mundo está lleno de maldad? Sí. ¿Por qué? Porque el que tiene toda la bondad, el que está en su esencia, es bueno de por sí, nuestro Dios, no está en sus corazones. Eso es lo que Dios lamenta. Al ver, hermano, ¿sabe lo que acaba de hacer el Señor? El Señor acaba de decirle a todos esos hombres religiosos como son los escribas y los fariseos, que ellos sí iban a la sinagoga, aparentemente hacían ritos religiosos, hermano, pero cuando Dios los visitaba, no le hacían caso. ¿Sabe qué hacían, hermano? Eran pero mire, vamos a leer unos textos que son duros, hermanos, pero son necesarios tocarlos. Hay gente, hermano, que viene a la iglesia, que lee, aparentemente lee la Biblia, aparentemente en el culto dice amén, gloria a Dios, hermano, pero cuando necesita verdaderamente atesorar la palabra de Dios y llevarla a su corazón y obedecerla, no hace caso. ¿Usted cree que Dios se alegra de que yo haya dicho amén? Él se alegra de que diga amén, pero que de verdad esa palabra yo la reciba. Porque si no estoy haciendo como estos fariseos. Y de eso se lamenta el Señor. El Señor se está lamentando de toda la hipocresía que había en los fariseos, y de toda la hipocresía, hermano, que ellos enseñaban, de todo lo que ellos decían, de todo lo que ellos hacían. De eso es lo que el Señor se está lamentando. Israel no le faltó religión. De los pueblos más religiosos es Israel. Y si el Señor hubiese venido a premiar a los más religiosos, ¿a quiénes hubiera premiado, hermanos? ¿A quiénes les hubiera dado el galardón, verdad? Voy a premiar a los que cumplen los ritos de la religión, ¿verdad? A ellos los voy a premiar. ¿A quiénes cree usted que hubiera premiado el Señor? ¿A los fariseos o no? Altos en conocimiento, altos en enseñanza, hermano, sus vestimentas tal como lo demandan los ritos religiosos, pero el problema es que el Señor venía a premiar el corazón, a ver quién en el corazón de ellos había abierto su corazón y recibía ese amor de Dios. ¿Y sabe qué encontró el Señor? Puertas cerradas. ¿Cómo se va a sentir el Señor? Triste. Ese es el lamento de Dios. Que yo no acepte su deseo. De eso se lamenta el Señor. Yo sé que, mire, aquí pongámoslo
¿Cuántos de nosotros hemos hecho la invitación a mucha gente que venga al conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo se siente cuando le dicen, usted va con una gran alegría a su familia? Vamos al culto. ¿Cuántos hemos dicho eso? Y nos dicen cómo. ¿Cómo nos sentimos? Para que se siente triste uno. Sí. Si supiera, bueno, yo en lo particular, si supiera de lo que se pierde, ¿no? ¿O no, hermano? Esa tristeza viene a nuestro corazón. Ahora imagínese al Señor. Imagínese cómo se siente el Señor. Cuando Él está hablando, cuando Él está tocando el corazón, cuando Él está mandando palabras, hermano, y le rechazan, ¿cómo cree que se debe sentir? Triste. ¿Y a qué generación le está diciendo el Señor eso? Bueno, vea lo que siguen estos hombres. Capítulo 23, siempre del Evangelio según San Mateo. Ahí estamos, ¿verdad? Dice el versículo, leamos desde el versículo 14. Bueno, veamos el 13. Aunque hay otro lamento, ¿verdad? Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar. Miren, qué duro es que esta gente, hermano. Según ellos estaban predicando, estaban viviendo el reino de los cielos, pero ellos ni entraban ellos. ¿Qué quiere decir? Qué duro, hermano. Es como aquel, ¿verdad? Que no sé si usted lo vivió entre los hermanos, ¿verdad? Allí había un pedazo de pan, ni se lo comía él ni dejaba que otro se lo comía. Entre los hermanos pasa, ¿verdad? Hasta se pudre el pan, pero si uno me lo compra, no se lo coma él también. Eso así, sí, me recuerdo yo, mi mamá decía tanto para cada uno, y a veces uno no quería cuando mi hermano moría. Mira, te lo vas a dar, ese es mío. Ni lo dejaba yo, ni lo disfrutaba yo, ni dejaba que otro lo disfrutara. Eso hacían estos hombres en su religión. Ellos no estaban viviendo la voluntad de Dios. Eso quiere decir, no, hermano. Pero no dejaban que otros tampoco la vivieran. ¿Qué más hacían? 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis ¿qué? Ellos creían, hermanos, que hacían la voluntad de Dios haciendo esas cosas. ¿O no, hermano? Avance un poquito. 16. ¡Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada! Pero si alguno jura, oiga, ¿por qué? Por el oro. Mire, valoraban una cosa y menospreciaban otra. Si juran por el templo, no son, los fariseos decían, no hombre, yo no juro por el templo, juro por el oro del templo. Esta gente, hermano, ¿está bien de piada o no? Y cuando dice ay, ¿qué quiere decir, hermana y hermano? Ay, ¿qué es? Un lamento, ¿no? Es un sentimiento de... ¿Quién dice ay cuando está bien contento? O alguien se ríe. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo te he oído que alguien se ríe así, hermano? ¿Ah? Usted dice ay, ay, ay cuando le duele, ¿verdad? Entonces, hermano, el ay es un lamento, es un dolor, es una tristeza. ¿Y a quién le ocasiona esa tristeza? El Señor. Pobrecito, ¿verdad? No juran por el templo, ellos juran por el oro del templo, diciendo esto vale más. Así la gente, hermano, por Diosito que tal cosa. Y Dios se lamenta cuando estamos, cuando delante de Él sabe que no somos así. ¿Qué más dice? Avanza un poquito más, capítulo 23. Versículo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Cómo? ¿Por qué razón? Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia,
la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer. O sea, hacían una cosa y con eso se conformaban. No que si por diezmos hubiera el Señor premiado y por ofrenda, ellos según ellos estaban bien, ¿verdad? Pero no tenían misericordia de nadie. ¿Había amor en esta gente? No. Y el Señor vuelve a poner otro. Ay. ¿Qué es ay? Dijimos, lamento. Dice el versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de, ¿qué le dice? De robo. Mire, hermano, cuán importante es que el hombre, mire el mundo mismo, hermano, cuida lo externo. Están más preocupados por lo que se ve por fuera que lo que hay por dentro. Tanto que muchos de nosotros, hermanos, cuando vamos a comprar algo, primero vemos el empaque. Si el empaque es bien bonito, nos baja. ¿Cuántos hemos comprado algo porque bien bonito se ve el empaque? Y cuando lo abrimos, hermano, la sorpresa que pongan lo mismo. ellos dicen, miren esa gran sorpresa, ¿verdad? Bien bonito se la dibujan. Y cuando va adentro, hermano, ni un juguetito, nada, solo papel, correcto. Miren, hermanos, cuántos de nosotros hemos comprado, ¿verdad? Según lo que vemos en el envase. Y muchos dirán, hermano, es que eso refleja lo que... No, hermano. El mundo se preocupa por lo externo. ¿Se ha fijado la gente cómo está preocupada por aparentar algo, hermano? Ay, de esa gente. Es preocupado por cómo se van a ver en el espejo, cómo se van a ver. Mire, hermano, la gente se preocupa por lo externo y lo de adentro, ¿cuándo lo va a cambiar? Al mundo podemos impactarlo, hermano, queriéndonos aparentar, ¿verdad? Que somos de tal clase, somos educados, aparentemente no nos metemos con nadie, somos una ovejita según nosotros en apariencia, pero el Señor se lamenta que al ver adentro de esa persona hay un gran lobo, hermano. ¿O no, iglesia? Amén. Y el dolor no es solo que el Señor se sienta que, no, el dolor es para las personas estas que vendrán también en aquel día. Avancemos un poquito más. Vea el versículo 29, este es duro, porque de esto está hablando el mensaje. Capítulo 23, versículo 29. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Qué dice? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Aquí hay algo duro, hermano. Estos judíos, este pueblo, a los profetas ya muertos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían con los sepulcros donde había un profeta? Los adornaban, los veneraban, los ponían bien bonitos, los pintaban. Ellos estaban dando testimonio y decían, estos hombres fueron profetas de Dios. Vean, ahí está la tumba de Isaías, la tumba de Ezequiel, la tumba de todos los profetas que habían conocido, que el Señor se los había mandado, ¿o no? Ellos decían, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, no hubiésemos sido cómplices del asesinato de estos hombres justos. ¿Para qué les mandaba Dios a esos profetas según el versículo 37? Para llamarlos a que vinieran a Él, ¿o no, hermano? Cuando ellos estaban adornando los sepulcros, ¿saben qué estaban siendo? Ahí está en el versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos,
de que sois hijos de aquellos hijos de asesinos. Les está diciendo no, hermano. ¿O no les está diciendo hijos de asesinos? O sea, ellos están conscientes que sus padres, ¿qué fueron? ¿De quién? De los profetas. Ellos están aceptando que allí hay un sepulcro de un asesinado que lo único que hacía es llevarle la palabra que Dios le decía. Ay, le dice el Señor. 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros. ¿Son qué le digo? Iguales. Eso les está diciendo el Señor. Son iguales. Entonces, mis amados hermanos, lo que el Señor nos quiere decir es que cuando Él nos habla con un propósito. El propósito del por qué Dios me habla es porque quiere tenerme a su lado. Pero los padres de esta gente que hacían en la iglesia mataban a los profetas. ¿Qué hace la gente cuando se le lleva la palabra de Dios? Aquí no venga con esas cosas. Si quiere vaya usted a la iglesia, pero no me esté llevando a mí. Me lleva mi familia. No, y cuidadito con llevarse a mis hijos. Yo los voy a llevar, le dice. A ver, ¿qué están haciendo, hermano? Matando a los profetas. Aunque no agarren una pistola. Aquí no venga con eso de la Biblia. Aquí somos de tal religión. ¿Qué están haciendo, hermano? Están siguiendo la tradición y la religión y no quieren la palabra de Dios, matando la profecía, matando al profeta. ¿Usted cree que Dios no se ha fijado las veces que nosotros hemos invitado a muchos para que vengan al Evangelio? Sí. ¿Y se ha fijado las veces en que lo han rechazado o no? ¿Qué dice el Señor? Si supieran que salvarlos quiero, ¿o no? Bendecirlos. Si lo que quiero es bendecirlos, si lo que quiero es tenerlos así, seguro, el mundo. Miren por qué cree usted que hemos caído en la pandemia, hermano. Culpa de por tanto rechazo que Dios ha hablado al hombre, y el hombre ¿qué ha hecho? Rechazarlo. Miren lo que está haciendo el hombre en este momento. Grandes movimientos a nivel mundial, buscando la forma de cómo se autoriza algo que está en contra de la voluntad de Dios. Solo vamos a poner dos ejemplos. El aborto, la legalización del aborto. Es una ley que está siendo, hermano, promulgada, está siendo promovida en muchos países. Bendito Dios que todavía en nuestro país no se está dando. Pero a nivel mundial hay presiones para que eso se dé. Una ley que esté a favor del ¿qué? Del asesinato. Y esa gente, hermano, es la que cuando usted, mire, Dios dice que hay que amar la vida. Usted es un intolerante, usted no hubiera nacido. Mire, si lo hubieran abortado a él, no estuviera como que loco pidiendo esa ley. Si la gente que pide esa ley, hermano, si hubiese existido la ley del aborto, ya cuando ellos fueron engendrados, no existiera quizás. De eso no se dan cuenta uno, hermano. ¿Es a favor de la voluntad de Dios eso o no? ¿Qué están haciendo con la profecía, hermano? Matándola. Dejen de, mire, después de eso viene la ley del casamiento de el mismo género. ¿Qué cree que viene después? La prohibición de eso. Porque la ley de ellos quiere imponerse sobre esta ley. ¿O no, hermano? ¿La ley esa está conforme a las Sagradas Escrituras? No. Y si está en contra, ¿usted dónde deja esto? Le va a hacer estorbo, ¿verdad? Lo que quieren es cambiar la ley de Dios por la ley de ellos, que era lo que hacían estos. A los profetas no los oían. Isaías, no te queremos oír. A Jeremías, métalo, sáquenlo de aquí. Así les decía, bueno, hermano, los mataban. Así como mataron a Juan Bautista. Amados hermanos, así está siendo el hombre de hoy. Bendito Dios por usted, que cuando amamos la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, siga adelante.
para que no se lamente el Señor de nosotros también. Si usted ama esta palabra, hermano, guárdela, vívala, obedézcala, porque eso es lo que Dios quiere. Cuando yo haga eso, ¿qué va a venir a mi vida? Todas las bendiciones que Él tiene. Si puede ver el deseo de Dios con el versículo que empezamos. Así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, así los quiero tener, porque allí están, ¿qué? Seguro. Pero el hombre quiere andar afuera igual que los pollos necios. Que el gailán nos persiga. Les gusta andar, hermanos, expuestos. Cuando alguien rechaza la palabra de Dios, se expone a perderse. ¿O no, hermano? Cuando alguien rechaza la palabra de Dios, se expone a que le venga pronto un lamento, un dolor, quiere decir. Por eso usted y yo no dejemos esta palabra, hermano. No importa lo que estemos pasando, hemos creído que Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Si mire cómo nos ha guardado, hermano, en medio de esta dificultad. Y aún los hermanos que están pasando por procesos de salud difíciles, Dios los está guardando. Y primeramente Dios los saca en victoria. Hermano, y si se mueren, Dios no los sacó en victoria, pues se murieron creyendo, hermano. Así es, hermano. Se murieron bajo las alas. ¿Se murieron en la protección de Dios? Sí. Así es que, mis amados, lo que Dios estaba haciéndoles ver era: miren, existe dolor fuera de mí, pero el dolor viene a causa de que ustedes me rechazaron. El hombre que rechaza a Dios se expone a perderse. Lea conmigo, capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué decía el versículo 31? Que ellos adornaban los sepulcros de los profetas. Esos profetas, ¿quiénes les habían dado muerte? Ellos, los padres mismos de ellos. Y cuando le daban muerte a esos profetas, ¿qué habían hecho? Rechazar la voluntad de Dios, rechazar la palabra de Dios. ¿Y con qué propósito dice el versículo 37 que les venía la profecía? ¿Con qué propósito se les predicaba? Con el propósito de tenerlos en la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para tenerlos bendecidos, para tenerlos guardados. Si Dios no nos anda buscando, hermano, para darnos un cinchazo, Dios nos anda buscando para darnos amor. Para que cuando venga la maldad, como la gallina protege a sus polluelos debajo de las alas, el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo esa sombra quiere tenerme el Señor. Amén, hermano. Pero ¿qué me demanda? ¿Qué me pide? Vivir con Él, acercarme a Él, oír su voz, obedecerla, vivirla. Eso es lo que Dios me pide. Pero cuando yo rechazo esto, que me está pasando lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ese predicador no lo pongamos, que solo a esa iglesia va, que no podés ir a otra. No, hombre, aquí mira, aquí todos vienen, aquí todos bailan, aquí no dicen nada, aquí podemos vivir como queramos y no pasa nada. ¿Por qué nos pasará nada? No, hombre, si cada quien debe de vivir la vida como quiere, vivimos en libertad. Esa es libertinaje, hermano. Estamos matando a los profetas. Y no es que agarren a los pastores y los maten, ¿verdad? Con solamente, mire la Biblia, no me hables. ¿Qué estoy haciendo? Matando a los profetas. Estoy rechazando lo que Dios quiere para mí. Y cuando rechazo lo que Dios quiera para mí, lo que queda es un lamento. Un ay, un dolor que el Señor dice ay en el sentir de lo que les va a pasar, pero también Él se lamenta, pobrecito, ¿verdad? Si yo lo que quiero para ellos es la bendición de mí para ellos, eso es lo que Dios quiere para mí, pero cuando yo la rechazo, el Señor se lamenta. Así que cuando usted invite a alguien, cuando usted predica, cuando usted le dice a alguien que Cristo le ama y usted le dice hay esperanza en el Señor y estas personas lo rechazan, no se sienta mal, porque la misma palabra dice que a quien le han rechazado es a Él. Si usted se siente triste, hermano, más triste se siente el Señor. Y eso le debe de dar consuelo. Vea lo que dice el versículo para terminar.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada como desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero la condenación está en el versículo 38. He aquí, os es dejada desierta. O sea, ¿hay un resultado por no aceptar el deseo de Dios? Sí. ¿Cuál es el resultado? El desastre, la desolación, el dolor, la angustia, la condenación viene a mi vida. ¿Por qué? Por rechazar lo que Dios tiene para mí. ¿Se lamenta Dios de que yo no reciba su palabra? Sí. Pero ¿a quién le va a doler más? Es a mí. ¿Quién va a decir, ay, yo? Él se lamentó, ay, hijo, si yo no quería. Mire, ¿quién de nosotros quiere que su hijo se queme? Vamos a ver. Yo no. Hay una religión que dice, no, si Dios es bueno, ¿cómo va a querer quemarnos? Por eso el infierno no existe. Es que Dios se lamenta que la gente vaya al infierno. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? A Dios le duele, sí. Si eso era lo que Dios no quería o no. Si Dios se lamenta, sí. Pero como Él ve que usted quiere quemarse, ¿qué va a hacer? Ya no. A la fuerza no se acuerda. Vamos a dejarlo hasta aquí porque es muy largo, nos falta ver las consecuencias de dejar a Dios. Esas están en Romanos capítulo 1. Es duro, hermano, pero hay tristeza en el corazón de Dios cuando yo no recibo lo que Él quiere darme, cuando yo no acepto su deseo, cuando yo le rechazo. Dios se duele. Claro que sí. Dios ha de sentir en su corazón un rechazo, como vuelvo a repetir, con que se siente mal usted con su hijo. Mira, hijo, aquí te traigo un juguetito bien bonito. Mira, uy, qué feo, papá, yo no quería eso. Lléveselo al vecino y se lo tira. ¿Cómo se siente usted? Usted capaz, ay, mi hijo. ¿Ah? ¿Para que se siente mal que lo rechacen, hermano? Amén. ¿Cómo no se va a sentir el Señor que lo rechazaron a él? Hermanos, lo que Dios nos quiere enseñar es eso. Se lamenta Dios de que yo no reciba su deseo. Se lamenta Dios de que yo no acepte su voluntad. Porque Él lo que quería era protegerme, guardarme, bendecirme y salvarme. ¿O no, hermano? Eso es lo que Dios quiere. Por eso no. ¿Usted cree, hermano, que nosotros los pastores somos, verdad, los necios? Ay, estamos de invitar. Estos que nunca se cansan. Otra vez en la esquina se han vuelto a predicar, a decir a la gente, no somos nosotros. Es Dios que está llevando palabra y estás queriendo salvar. Cuando alguien se pone a predicar, es Dios quien está llamando a las personas que están ahí. Pero la gente que dice, ahí viene otra vez ese hombre a hacer una gran bulla, ¿verdad? ¿Por qué no cierra la iglesia, verdad? No soy yo, es Dios quien te está llamando. Y Él se lamenta, como se lamentó de Jerusalén, cuando les mandaba profetas. ¿Qué hacía? Los mataba. ¿Qué hace la gente? Ahí viene el predicador con esa gran bulla. Pues voy a sacar yo mi bafle y voy a poner otra bulla más grande, ¿verdad? Y lo voy a caer. Allá estoy. ¡Ja, ja, ja! Mis aparatos suenan más duros que el aparatito viejo que anda el pastor. Según ellos están aplacando la palabra de Dios. La palabra de Dios llegó aunque no se oyó. ¿O no? Allá aquel, vea que la rechazó. Le cerró la puerta, le dio más volumen a su radio, puso cualquier locura, pero no quiso oír la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Con qué propósito te los mandaba? Así como la gallina junta sus polluelos. Eso quería yo hacer. Traerlos a mí para tenerlos debajo de sus alas, de mis alas, para darles ¿qué? Protección, seguridad. ¿Qué busca la gente, hermano? Ay, va la gente, ¿verdad? Cuando está temblando, Señor, guárdame, Señor, sálvame, que no tiemble en mi casa, que no se vaya a caer la tele, que no se vaya a caer el
el techo. Va que ahí quieren que lo guarde el Señor, pero cuando les mandaba la palabra, ¿qué hacían? Lo rechazaban. Por eso es que para el día de la muerte, ¿qué va a necesitar la gente? Un buen celular, un buen cajón, un buen sepelio, ¿ah? Una buena ceremonia, un buen cortejo funeral. Eso vamos a necesitar. ¿Qué vamos a necesitar? Que Dios tenga misericordia y nos salve, hermano. Amén. Pero para eso, ¿qué hizo ya? Nos mandó la palabra de Dios. Amén. Si la rechazamos, ahí la vamos a necesitar. ¿O no, hermano? Amén. Por eso ahora que hay palabra de Dios, atesorémonos y recibámosla. Regocijémonos, porque el Señor lo que quiere es tenernos bajo su cobertura. Dejémonos aquí, amado.